ya esté iniciando la grabación, ya se está testeando. Ok, muy bien. A todos felicidades porque todos estaban activos. Muy buenos días una vez más. Estamos revisando qué es la intensidad luminosa. Ya hemos entendido qué era la intensidad de corriente, tratando de imaginar cómo es que los electrones viajan de un punto a otro, ¿no? Intensidad de corriente porque los electrones, mientras más electrones se encontraban en un espacio físico, había más intensidad. Mientras menos electrones, menos intensidad. ¿Esto qué significa? ¿De qué depende? Depende de la potencia. No es lo mismo prender tu celular que cargar con el mismo cable de celular un motor. Uy, ¿se podrá hacer eso, Dina? ¿Podremos cargar con el cable de tu celular, atender un motor? ¿Sí o no? No. Bueno, de poder se puede, pero de inicio, por la intensidad de corriente, necesita el motor, porque el motor tiene cierta potencia, ¿no? La demanda de potencia nos va a pedir mucha intensidad de corriente. Entonces, va a pedir, que si yo, 100 electrones, y esos 100 electrones no van a poder pasar por ese pequeño hilo. Entonces, ¿qué va a producir? Inmediatamente esa fricción va a producir que el cable se queme, ¿no? Hay que tomar muy en cuenta eso. Por eso hemos hablado también del número de cables. En el tema de intensidad luminosa, a ver, vámonos a ir ahora sí, vamos a revisar nuestra hojita en la que estamos trabajando ya en esta última etapa. Ok, intensidad luminosa, un poquito vamos a ampliar aquí, ahora sí, muy bien. Hace referencia a la candela. Y aquí vamos a ver una definición que podemos encontrar en la red. ¿Qué es intensidad luminosa en física? Por favor, ¿puedes dar lectura, Michelle, a lo que tenemos acá, a esta pequeña definición que encontramos en red? Michelle a la una, Michelle a las dos, Michelle a la... Ok. Ana Carolina, por favor, ¿puedes dar lectura? Ahora sí, Michelle. Dije, Sí, sí, sí. Lee, por favor. vale, ¿Qué es intensidad luminosa en física? Todo ese apartadito, por favor. la intensidad luminosa es potencia percibida por la unidad de ángulos sólidos. Por ejemplo, si una lámpara tiene una bombilla de un lumín en la óptica, la lámpara está confundida por enfocar la luz uniformemente en un hasta estableciendo la luz. ¿Lo puedes leer o te cuesta un poquito? Sí, no, 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 está bien, Inge, es que ya ahora sí. A ver, tal vez estamos Entonces, haciendo bien. Vamos. entonces, entonces, el intensidad luminosa en una candela. Ok. Para que se entienda esto, vamos a ver la siguiente imagen que ponemos acá. ¿Ya? A ver un poquito, vamos a proceder. Excelente. Ok, vamos a este ladito y vamos a ver esta imagen. Le damos un pequeño cortecito para que podamos verla mucho mejor. ¿Ya? Hay un dato ahí interesante que ha mencionado y hablaba efectivamente de candela. Y sabemos que la intensidad luminosa se mide en candelas. Sí, señor, se mide en candelas. Una vez más vamos a leer lo que nos ha ayudado Michelle. Dice entonces, es la potencia. Intensidad luminosa es la potencia, claro. En la intensidad de corriente nosotros hablábamos de con qué fuerza los electrones pasaban de un extremo a otro, ¿no es cierto? Vamos a ver esto. Aquí está, ¿verdad? Estamos hablando esto en intensidad en corriente eléctrica, ¿verdad? Corriente eléctrica. Esto veíamos. ¿Cómo es que iban pasando, ¿no?, los electrones de un extremo a otro? Dependía mucho de la potencia del motor. Si el motor es de mayor potencia, obviamente requiere de mayor número de electrones. En intensidad luminosa habla también de una potencia, pero la potencia es referida a qué, dice. La intensidad luminosa es la potencia percibida por unidad de ángulo sólido. A ver, no entiendo nada. Por ejemplo, si una lámpara
tiene una bombilla de un lumen, ¿no es cierto? Ahorita vamos a ver qué es esto. Y la óptica de la lámpara está configurada para enfocar la luz uniformemente en un haz estandariano. Entonces el haz tendría una intensidad luminosa de una candela. Dice, ah, ya. Esto nos va a ayudar a entender. Listo. Esto es lo que nos está queriendo decir. Dice, una candela es un lumen, ¿no es cierto? Una vez más. Si una lámpara tiene una bombilla de un lumen, ya, vamos a suponer que esta lamparita tiene una bombilla de un lumen. Y la óptica de la lámpara, es decir, esta radiación de luz, ¿no? Está configurada para enfocar la luz uniformemente en un haz estandariano, entonces el haz tendría una intensidad luminosa de una candela. Por eso es que nosotros medimos en lux. Los foquitos se miden en lux. La unidad, si hablamos de intensidad luminosa, es candela. Pero para que sea más entendible todo este tipo de iluminación, para que sea más tangible, para que yo pueda medir, utilizo lux. Lumen, metro cuadrado. Ah, entonces, este es un metro cuadrado. Voy a suponer que es un metro cuadrado. Tenemos aquí una vista de isométrica, más o menos, ¿no? Una vista de profundidad. ¿Sí? Entonces, tengo aquí tengo la cantidad de lumens, dice el haz de luz del flujo luminoso de la lámpara medido en lumens, ¿no ve? Ah, aquí está. ¿Cuántos lumens están alumbrando este metro cuadrado? ¿Sí? A una distancia, dice, la altura definida cuyo flujo luminoso de la lámpara incide exactamente sobre un metro cuadrado. Ah, ya. Entonces, si el haz de luz me alumbra con total tranquilidad un metro cuadrado, ya tengo la cantidad de lux, ¿no? Y esto también se asocia con candela. Ok, entonces, para que sea un poquito más entendible, ¿cuál es la diferencia entre lux y candela? ¿Cuál es la diferencia entre lux y candela? A ver, entre lux y candela. Muy bien. La candela sabemos que es la intensidad luminosa. Lux nos está midiendo cuántos lumens por metro cuadrado. ¿Ok? Aquí vamos a ver la siguiente imagen. Ah, un poquito más abajo, vámonos. Ok. Aquí está. Candela. Dice, tenemos acá el grado de emisión, ¿no es cierto? ¿Cuánto es el haz de luz que está enfocando a cierto espacio físico? Los lumens está describiendo justamente esta cantidad de energía que produce la luz. ¿Sí? El lux es donde está enfocándose. Claro, ya sabemos que lux es la cantidad de lumens en un metro cuadrado. Ah, ok. Entonces, una vez más, la candela es esta fuerza con la que se está emitiendo, ¿no es cierto?, la luz. ¿Sí? Eso es, la fuerza con la cual se emite la luz. Esa es la candela. Los lumens está describiendo más o menos cuánto está iluminando esa radiación de luz, ¿no es cierto? Y los lux es el espacio en el cual están siendo enfocados la cantidad de lumens. Por eso aquí decíamos que el lumen, el lux es igual a un lumen por metro cuadrado, ¿no? A eso se refiere. Bien, nosotros entonces, ¿esto para qué nos sirve, ingeniero? Como hemos visto al inicio de la sesión, a nosotros esto nos ayuda a entender qué tan iluminado tiene que estar un ambiente, ¿sí? Habíamos visto ya la diferencia entre luz cálida y luz blanca. A ver, una vez más voy a preguntar acá. Estimada Eugenia, por favor, ¿qué se entiende por luz cálida? La luz cálida es para lugares, digamos, de reposo como la casa, ¿no?
Ya. y es una luz amarilla. Ah, muy bien. Amarilla. Ok, excelente. Y ponemos entonces, es luz amarilla, ¿no? Amarilla para lugares de reposo. Muy bien, exacto. Lugares de reposo. Ok. ¿Y la luz blanca? Es para lugar de trabajo, donde se necesita mucha más iluminación. Ok, aquí ponemos entonces propicio para lugares de trabajo, ¿no? Lugares de trabajo, exacto. Aquí vamos a hacer esa aclaración que hicimos al principio, ¿no? Si hablamos de la joyería, ¿qué conviene? ¿Luz cálida o luz blanca? Bueno, sabemos nosotros que conviene la luz blanca para lugares de trabajo, lugares donde necesita más iluminación, pero cuando, aquí usando este mismo ejemplo, cuando el lumen está muy cerca a, en este caso, nuestro sentido de la vista, a la altura de nuestros ojos, más o menos, hablando de esas lamparitas en las mesas de joyería, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado. En esos casos no conviene usar la luz blanca, sino luz cálida. Cuando tenemos la fuente de luz que está muy lejos de nosotros, ¿no? Está muy lejos de nosotros la fuente de luz, entonces lo que nosotros necesitamos es luz blanca. ¿Sí? Hay que tener muy en cuenta esos datos. Los ojitos, ya saben, por el tema de la pupila que se dilata, ¿no es cierto? En momentos oscuros y se contrae cuando no hay poca luz, es la que sufre esos cambios, hay que tener muy en cuenta. No es conveniente que la pupila se esté dilatando y contrayendo, contrayendo todo el tiempo. Por eso si tengo la luz que está cerca a mí, hablando de las pantallas de los celulares, habíamos comentado eso también, si yo estoy viendo la pantalla del celular, mi pupila se va a contraer, ¿no es cierto? Veo al costado que está más oscuro, mi pupila se dilata. Veo la pantalla del celular, se contrae. Miro al costado, se dilata. Entonces, mis ojos tienen este constante cambio de dilatar y contraer la pupila, y eso a la larga incluso me va a doler los ojitos, ¿sí? Eso suele suceder, ¿ya? Bien, entonces, por el tema este de intensidad luminosa, no vamos a hacer más referencia. ¿Sí? Es suficiente que ustedes sepan los conceptos de candela, que ya sabemos que es la fuerza, ¿no? La candela indica la fuerza con la cual se emite la luz. Eso nos dice acá, ¿no es cierto? Los lumen nos está describiendo el grado de radiación de la luz. Ah, la candela nos está indicando la fuerza con la cual se emite la luz, la candela. Los lumens nos describe, ¿no? Más o menos con qué, cómo es que esta, en todo caso, la radiación de la luz nos provoca cierta iluminación. Por eso dice acá un radio, ¿no? En cierto punto. Y los lux nos indica la iluminación, la intensidad de iluminación en un determinado área. Esos tres conceptos, por favor, tienen que tomar en cuenta. Por eso los focos no se miden en candela, ¿no? La cantidad de luz, la candela no nos sirve. Sabemos que la candela es la fuerza con la cual se emite la luz. Ah, excelente. Pero si vamos a nosotros iluminar un ambiente, la unidad de la candela no nos es suficiente. Tenemos nosotros que describir los lumens o en todo caso los lux. ¿Por qué los lux? Porque me está dando una idea de un espacio físico que va a ser iluminado. Y eso se determina por esto, ¿no? Un lux es igual un lumen sobre un metro cuadrado. Eso nos está diciendo, ¿no? Bien, ¿alguna duda, pregunta, consulta sobre la intensidad luminosa? ¿Es un concepto relativamente confuso o claro? ¿Qué piensas, estimado, dónde estás? César. Si hablamos de intensidad luminosa, ¿es un concepto relativamente claro o confuso? A mi parecer me parece confuso. Un poco confuso, ¿no es cierto? Ya, Sí, una vez más esa partecita voy a explicar. Candela es la fuerza con la cual se emite la luz. Lumens está describiendo cuánto ilumina, más o menos, en este caso, el radio, esa fuerza con la cual se emite la luz, que es la candela. El lumen nos dice
cuánto que es ese radio, ¿no? Ese radio o ese espacio físico se ilumina. Candela, ¿con qué fuerza? El lumen, ¿cuánto se ilumina? Candela, ¿con qué fuerza? El lumen, ¿cuánto se ilumina? ¿Sí? Y el lux, el espacio físico que ilumina. Esos tres conceptos. Candela, la fuerza con que se emite la luz, el lumen, cuánto se ilumina, y lux, justamente el espacio físico que se ilumina. ¿Ya? Esos tres conceptos, por favor, tenemos que tener muy en cuenta si hablamos de candela, lumen y lux. En nuestro caso, de forma práctica, ¿qué es lo que se mide? Lo que se mide son los lux. Por eso al inicio de la sesión hemos visto el tema de los focos, ¿no? Los focos lo que nos miden son los lux. ¿Sí? Si sabemos que el lumen es cuánto se ilumina, en lux nos dice cuánto se ilumina en 1 metro cuadrado. Eso nos quiere decir. Ah, ya. Entonces, sabemos que el foco tiene mayor cantidad de lux cuando puede iluminar mayor cantidad de metros cuadrados, ¿no? Eso. Un lux, sabemos que es un lumen por metro cuadrado. Habíamos visto que el sol a mediodía alcanza unos 32.000 lux, ¿no? Ah, ok, 32.000 metros cuadrados sin ningún problema, eso nos quiere decir. Etcétera, etcétera. Ok, bien, es un concepto relativamente confuso, pero resúmelo en este paso, ¿no? La candela, ¿con qué fuerza? El lumen, ¿cuánto? Y el lux, ¿qué espacio físico se ilumina? Ok, muy bien. ¿Alguna duda, pregunta, consulta? Cristian, ¿todo bien? ¿Alguna pregunta, Cristian?